Mi hijo menor, un piloto, me llamó. Mamá, algo extraño está sucediendo. Mi cuñada está en la casa. Sí, ella está, respondí. Está en la ducha. Su voz bajó a un susurro. Eso es imposible. Tengo su pasaporte en mis manos. Acaba de abordar mi vuelo a Francia. Justo en ese momento, escuché pasos detrás de mí. Me alegra que estés en casa. Si estás viendo este vídeo, por favor, dale like, suscríbete al canal y dime en los comentarios dónde estás viendo mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Esta mañana, como cualquier otra, me apresuré a lavar los platos después del desayuno. Mi hijo mayor, Steven, había salido temprano para el trabajo, dejando la casa en silencio. Su hijo, mi nieto Matthew, ese pequeño travieso de 7 años, ya había sido recogido por el autobús escolar. Y Araceli, mi nuera, la esposa de Steven, acababa de subir las escaleras. Su voz suave llegó hasta mí. Mamá, voy a tomar una ducha rápida. Vale. Asentí sonriendo. Acababa de guardar el último plato cuando el teléfono fijo sonó. Me sequé las manos en mi delantal y corrí a contestar. La voz alegre y joven de mi hijo menor, Iván, llenó la línea. Mamá, solo quería decir hola. Tuve un poco de tiempo libre durante una escala en el aeropuerto. Escuchar su voz fue como un cálido abrazo. Iván es mi orgullo y alegría, un joven copiloto que siempre está en movimiento. Viviendo el sueño de la infancia de conquistar los cielos. Sonreí y le hice algunas preguntas sobre su vuelo, sobre cómo estaba. Se rió a carcajadas y dijo que todo estaba bien, que el trabajo estaba yendo bien. Pero de repente su tono cambió como si estuviera dudando en decir algo. Hey mamá, algo realmente extraño ocurrió. Mi cuñada está en la casa. Me quedé perplejo. Miré hacia las escaleras donde aún podía escuchar el agua corriendo en el baño. Claro que está, cariño. Araceli está arriba tomando una ducha, respondí completamente segura. Araceli me había hablado menos de 10 minutos antes, y estaba usando esa blusa blanca que siempre usaba en casa. ¿Cómo podría estar equivocada? Pero al otro lado de la línea. Iván estuvo en silencio durante mucho tiempo. Tanto que pude escuchar su respiración. Luego su voz se volvió muy seria, llena de asombro. Mamá, eso es imposible porque tengo su pasaporte justo aquí en mis manos. Acaba de abordar mi vuelo con destino a Francia. Me reí pensando que debía haber visto mal. Oh cariño, debes haber visto mal. Acabo de ver a Araceli. Incluso me dijo que iba a tomar una ducha. Intenté explicarle tranquilamente para tranquilizarlo, pero no se rió. No me respondió como siempre lo hacía. Me dijo en voz baja, como si estuviera tratando de poner la historia en orden en su cabeza, que después de que todos los pasajeros hubieran abordado, salió a buscar unos papeles que había olvidado y accidentalmente encontró un pasaporte cerca de la puerta de embarque. Al principio pensó en dárselo al personal del aeropuerto. Pero cuando lo abrió para ver a quién pertenecía, se quedó helado. La foto era de Araceli. Su nombre estaba allí, claro como el día. No había manera de equivocarse. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero intenté mantener la calma. ¿Estás seguro, Iván? Ese pasaporte podría pertenecer a otra persona, dije, aunque ya una pequeña espina de incertidumbre me había pinchado. Iván suspiró y su voz ahora era una mezcla de confusión y firmeza. Mamá, acabo de bajar al compartimento de pasajeros para ver si era ella. Está sentada en primera clase al lado de un hombre que parece muy rico y elegante. Estaban hablando muy cerca. Como si fueran una pareja. Las palabras de Iván fueron como un cuchillo. Me quedé helado, sujetando el auricular del teléfono. Mi cabeza daba vueltas. Una pareja. Imposible. Acababa de escuchar la voz de Araceli desde arriba. Acababa de verla en persona en esta misma casa. Pero justo en ese momento el sonido del agua en el baño dejó de escucharse. Oí la puerta del dormitorio abrirse y la voz de Araceli bajó por las escaleras. Era suave pero lo suficientemente alta como para hacerme saltar. Mamá, ¿quién es? Entré en pánico. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentí que iba a salir de mi pecho. Solo un amigo mío,
respondí rápidamente, mi voz temblando, y me apresuré a entrar en el salón para evitar la mirada de Araceli mientras asomaba la cabeza por las escaleras. Su cabello aún mojado. Cerré la puerta y susurré al teléfono, intentando no mostrar mi nerviosismo. Iván, acabo de escuchar a Araceli. Está aquí. Acaba de ducharse. ¿Estás seguro de que no te equivocaste? Al otro lado, Ivone se quedó en silencio de nuevo. Y luego su voz se volvió más dura. Mamá, es imposible. La tengo justo frente a mí en este avión. La estoy viendo ahora mismo. Me quedé sin palabras, mi mente en blanco. Colgué el teléfono, mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el auricular. De repente el salón se sintió sofocante aunque el sol brillaba intensamente fuera. Me desplomé en el sofá, intentando tomar un respiro profundo, pero mi pecho se sentía pesado con una pregunta sin respuesta. Si Araceli estaba aquí, ¿quién era la mujer en el vuelo de Iván? ¿Y si la mujer en el vuelo era Araceli, quién era la persona en mi casa? Unos minutos después, Araceli bajó a la cocina. Llevaba un vestido limpio de color azul claro, su cabello aún húmedo, y sonrió con la misma dulzura de siempre. Mamá, hoy voy al mercado temprano. ¿Quieres que te traiga alguna verdura o algo? Su voz era amable, familiar, como si nada extraño estuviera pasando. La miré intentando forzar una sonrisa, pero por dentro me sentía como si llevara piedras. Sí, cariño. Trae algunas tomates, por favor, respondí, mi garganta seca. Araceli asintió. Tomó su cesta de mimbre y salió de la casa. Su silueta desapareció detrás de la verja. Me quedé allí, observándola marchar con un torbellino en mi alma. No creía que Iván me estuviera mintiendo. Mi hijo no tenía razón alguna para inventar una historia así. Siempre había sido un niño honesto, muy sensible y afectuoso con su familia. Pero Araceli, la nuera con la que había convivido durante tantos años, estaba frente a mí en carne y hueso. Inconfundible. Me pregunté, ¿podría haber algo que se me haya pasado por alto? ¿Habrá algún secreto en esta casa que yo, una anciana, no haya notado? Me senté en silencio en el salón, mientras el sol del mediodía se filtraba a través de las cortinas, proyectando débiles rayas de luz sobre el suelo de baldosas. La vieja butaca donde siempre me siento a tejer o a leer cuentos a Matthew también parecía más pesada ahora. La llamada de Iván resonaba en mi cabeza. Cada una de sus palabras era como un golpe de martillo en mi corazón. Miré a mi alrededor en la habitación donde colgaban las fotos familiares. Steven y Araceli en su día de bodas, el pequeño Matthew recién nacido, y la radiante sonrisa de Iván cuando se puso por primera vez su uniforme de piloto. Todos esos recuerdos ahora parecían cubiertos por una niebla, borrosos y llenos de dudas. Me llamo Stella Brooks, una viuda de 65 años que vive en un tranquilo vecindario de clase media en Phoenix, Arizona. Mi esposo, Rafael, falleció hace 10 años, dejándome con los 2 hijos que amo más que mi propia vida. Steven, el mayor, es un arquitecto trabajador, siempre sumergido en sus planos y proyectos. Iván, el menor, es mi orgullo por haber hecho realidad su sueño de ser piloto. Mi vida gira en torno a la pequeña familia de Steven, mi nuera Araceli y mi nieto Matthew, y los días tranquilos en esta casa. Araceli, mi nuera, siempre había sido el modelo perfecto en mis ojos. Era hermosa, trabajadora, siempre impecable, desde la manera en que se vestía hasta cómo cuidaba a Matthew. Todavía recuerdo el día de su boda, una gran fiesta celebrada en el patio de la casa de sus padres. Aunque la familia de Araceli no era rica, hicieron todo lo posible para que todo fuera perfecto. Araceli entró en mi casa con una sonrisa confiada y una mirada brillante, como si hubiera nacido para ser una esposa y madre maravillosa. Solía pensar cuán afortunada era de tener una nuera como ella. Después de que Araceli se fuera al mercado, me quedé sentada inconscientemente sujetando el borde del mantel. La llamada de Iván me llevó a revisar pequeños detalles que antes me habían parecido normales. Había días en que Araceli salía de casa diciendo que iba al mercado o a ver a una amiga, pero cuando regresaba, parecía una persona diferente. Un día era todo dulzura, abrazando a Matthew y cantándole para dormirlo. Pero en otros días, estaba de mal humor y me gritaba solo porque había olvidado poner el salero en su lugar. Siempre pensé que eran solo los cambios de humor de una joven. Ahora no estaba tan segura.
Mi corazón estaba hecho un nudo, como si alguien estuviera jugando con todos los recuerdos que había atesorado durante tanto tiempo. Recuerdo que hace unos meses, Araceli tomó una pluma para escribir la lista de la compra con su mano derecha. Su caligrafía era muy recta y ordenada. Pero al día siguiente la vi utilizando su mano izquierda y escribiendo con más curvas, como si no estuviera acostumbrada. Le pregunté, ¿desde cuándo escribes con tu otra mano, cariño? Ella se rió y respondió rápidamente, oh, solo por diversión, mamá. Estoy practicando. Asentí sin darle más importancia. Pero ahora ese detalle se había convertido en una pieza afilada en mi mente. Me perdí en mis pensamientos cuando oí que la puerta se abría. Matthew entró corriendo con su mochila rebotando en su espalda. Me abrazó con fuerza y dijo con su vocecita chillona, abuela, la maestra me felicitó hoy porque dibujé muy bien. Le acaricié la cabeza e intentado sonreír, pero aún sentía un peso en el pecho. Matthew se sentó y sacó su cuaderno para enseñármelo. Abuela, mira. Ayer, mi mamá me ayudó con la tarea con su mano derecha, y su escritura era tan bonita. Pero hoy escribió con la izquierda, y salió fea. El niño señaló 2 páginas en el cuaderno, una con letras bien formadas y la otra con letras torcidas. Miré la caligrafía y mi corazón se hundió. Tu mamá debe haber estado ocupada hoy. Probablemente estaba cansada. Por eso escribió así, dije, intentando ocultar mi confusión. Pero Matthew me miró con sus ojos inocentes. Abuela, mi mamá es tan extraña. Algunos días me abraza muy fuerte, pero otros días ni siquiera me mira. Las palabras de mi nieto fueron otro golpe. Lo abracé intentando consolarlo, pero en mi mente todo estaba comenzando a enredarse. Justo entonces sonó el timbre. Me levanté, abrí la puerta y vi a la señora Collins, mi buena vecina, parada allí con el plato que Araceli le había llevado el día anterior. Sonrió con su sonrisa habitual, pero había curiosidad en sus ojos. Estella, tu nuera es tan amable, pero ayer noté que me dio el plato con la mano izquierda, y me dijiste que es diestra, ¿verdad? Es extraño. O tal vez usa ambas manos. Forcé una sonrisa y respondí, quizás, Ellen. ¿Quieres pasar a tomar un té? Asintió y entró, pero su comentario fue como una espina clavada en mí. No era solo yo. Incluso los vecinos habían notado la diferencia. Le serví el té y charlamos de esto y lo otro. Pero en cuanto se fue, me desplomé en el sofá con la mano en el pecho. Me sentía congelada, como si el mundo se estuviera cayendo sobre mí. Por la tarde salí al jardín con el regador, intentando que el agua cayera suavemente sobre las margaritas que había cuidado durante años. El sol estaba comenzando a ponerse. Las sombras de los árboles se extendían por el patio, pero mi alma no encontraba paz. Las palabras de Mateo, de la señora Collins y la voz firme de Ivan por teléfono seguían dando vueltas en mi cabeza como guijarros lanzados a un lago tranquilo, creando ondas que no cesaban. Estaba regando las plantas, pero mi mente no estaba allí. Me pregunté, ¿estoy demasiado vieja para notar las cosas extrañas que están sucediendo en mi propia casa, o he estado haciendo la vista gorda a propósito, queriendo creer en la familia feliz que siempre soñé? Araceli regresó del mercado con su cesta de mimbre. Pero lo que llamó mi atención fue que la sostenía con la mano izquierda. Recordaba perfectamente que Araceli siempre usaba la mano derecha, desde cómo sostenía el cuchillo para cortar verduras hasta cómo peinaba el cabello de Mateo. Me quedé allí mirándola mientras colocaba la cesta en la mesa de la cocina, y le pregunté en voz baja, ¿qué compraste, Araceli? Mi voz intentaba sonar natural, pero dentro de mí crecía una oleada de sospecha. Sonrió y respondió muy educadamente, compré algunos tomates, cilantro y pescado fresco. Mamá, voy a hacer el pescado asado que tanto te gusta esta noche. ¿Te parece bien? Su voz era suave como siempre, pero no podía evitar notar sus manos. La izquierda, no, la derecha. Asentí y me di la vuelta, fingiendo limpiar la mesa. Pero mi corazón latía con fuerza. Estaba imaginando cosas, ¿o estas pequeños detalles intentaban decirme algo? Durante la cena, toda la familia se reunió en la mesa. Steven estaba cansado después de un largo día de trabajo, pero aún sonrió a Mateo y le preguntó cómo había sido el colegio. Araceli comía lentamente con delicadeza, e incluso se volvió hacia Steven para recordarle.
Johnny, la reunión con los padres es la próxima semana, así que asegúrate de tomarte el día libre. La miré, tratando de encontrar a la nuera de la que siempre me sentí tan orgullosa. Pero en mi cabeza, la voz de Ivan no dejaba de resonar. Está sentada en primera clase junto a un hombre. Me mordí el labio tratando de tragar la angustia, pero se sentía como una piedra atascada en la garganta. Solo 3 días después, todo era diferente. Mateo dejó caer un vaso de agua durante la cena, y el agua se derramó por toda la servilleta. Rápidamente cogí un paño para limpiarlo, riendo, no pasa nada, cariño. Solo ten más cuidado. Pero Araceli, sentada frente a él, de repente frunció el ceño y dijo en voz alta, Mateo, ¿por qué eres tan torpe? Ten más cuidado. Me quedé mirando a Steven. También frunció el ceño y dijo en voz baja, Araceli, fue un accidente. Solo eso. Se volvió con un destello de ira en los ojos. Siempre lo defiendes y yo soy la que parece la mala de la casa. El ambiente en la mesa se volvió pesado. Mateo bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Lo abracé sintiendo un dolor profundo. Solo unos días antes, Araceli le había recordado con cariño sobre el colegio, y ahora parecía una persona completamente diferente. Me senté a su lado mirándola en silencio, tratando de encajar las piezas en mi cabeza. Hoy, estaba irritable. El otro día era tan dulce. Hoy, utilizó su mano izquierda. El otro día, su derecha. Estas pequeñas diferencias, una por una, se acumulaban en mi mente como las piezas de un rompecabezas que aún no podía ver completamente. Me dije que tenía que calmarme. Pero cada vez que miraba a Araceli, veía a una extraña. Como si no fuera la nuera con la que había vivido durante tantos años. Unos días después, llevé a Matthew a la escuela. Me tomó de la mano mientras caminábamos por la misma vieja calle empedrada. De repente se detuvo, me miró y dijo con voz triste, Abuela, ayer mi mamá me enseñó a escribir, y fue tan paciente. Su caligrafía era tan bonita, pero hoy no quiso ni mirarme el deber. Me dijo que lo hiciera solo. Me arrodillé para mirarlo a los ojos claros y sentí que mi corazón se rompía. Tu mamá estaba ocupada, cariño. No te sientas triste, le dije, pero mi voz temblaba. Matthew asintió, pero su mirada aún estaba llena de decepción. Lo abracé sintiéndome completamente impotente. Solo tienes 7 años. ¿Cómo iba a entender algo que yo misma no podía entender? Aquella noche nos sentamos a cenar de nuevo. De repente Araceli sacó un pequeño cuaderno de su bolso y comenzó a escribir algo con su mano izquierda. Steven, que se estaba sirviendo comida, se rió de repente. Hey, ¿desde cuándo escribes con la mano izquierda? Parece tan extraño. Araceli se quedó inmóvil con una sonrisa forzada en los labios. ¿O solo estoy experimentando, cariño? Rápidamente guardó el cuaderno en su bolso, pero noté un destello de pánico en sus ojos. Steven negó con la cabeza y no dijo nada más, pero sabía que también había notado algo extraño. Me quedé sentada allí, sosteniendo mi cuchara, intentando mantener la compostura, pero dentro de mí las dudas crecían como un fuego lento. Una mañana, tomé un frasco de especias vacío y crucé la misma vieja calle empedrada para ir a casa de la señora Collins. Araceli lo había tomado prestado hace unas semanas, diciendo que era para hacer el chili que tanto le gustaba. Llamé a la puerta y la señora Collins abrió con su sonrisa amable habitual. Estella, pasa. Te haré un poco de café, dijo, aún con un trapo en la mano. Le di el frasco pensando en agradecerle y marcharme, pero me llevó a sentarme en una silla de madera en su cocina. El ambiente era cálido. Olía a café tostado, pero no podía relajarme. La señora Collins me miró con ojos llenos de dudas y bajó la voz. Estella, por favor, no te enfades por lo que voy a decir. ¿Ha cambiado la personalidad de tu nuera? Un día me saluda con tanta alegría y hasta me pregunta por mis hijos. Pero ayer pasó por aquí. Le hice un gesto y ni siquiera me reconoció, como si no me conociera. Las palabras de la señora Collins eran otra piedra en el lago agitado de mi corazón. Forcé una sonrisa y respondí, debía estar apurada, Ellen. ¿Sabes cómo son los jóvenes de hoy en día? Pero por dentro estaba hecha un lío. Sabía que Mrs. Collins no estaba hablando solo por hablar.
Es una persona muy sensible que siempre presta atención a los detalles. Si incluso ella notó lo extraño que era Araeli, entonces mis sospechas no eran solo mi imaginación. Me quedé un poco más, tomé un sorbo del café ahora frío y me despedí. Mi corazón estaba pesado. En mi camino de regreso pasé por la panadería de M.R. Johnson donde siempre compraba pan dulce para Matthew. M.R. Johnson estaba en el mostrador, y cuando me vio, sonrió. M.R.S. Brooks, ¿qué puede hacer por el pequeño campeón hoy? Pedí algunos pasteles, y de repente preguntó, «¿Eres la madre de Steven, verdad?» Su esposa vino el otro día. ¡Qué amable! Incluso me dijo lo delicioso que es mi pan. Pero esta mañana volvió con una cara de enojo. Compró el pan y ni siquiera dijo gracias. Se fue. Me quedé helada, sujetando el asa de mi bolso. Debió estar cansada, Joe, respondí, mi voz temblando. Le di las gracias rápidamente y me fui. Las palabras de M.R. Johnson eran otro cuchillo, cortando más profundo en las dudas que crecían dentro de mí. Cuando llegué a casa, me preparé una taza de té y me senté en el porche. El viento soplaba suavemente, llevando el aroma de las margaritas del jardín. Miré hacia la calle que llevaba al mercado donde siempre caminaba Araceli. De repente la vi regresando, llevando su bolso de compras, pero me saludó con una voz seca, «Buenas tardes, mamá». Sin sonrisa, sin felicidad como ayer cuando se jactó de haber encontrado cilantro a buen precio. Asentí y respondí en voz baja, «¿Ya estás de vuelta?» Pero por dentro no podía evitar observarla más de cerca. La blusa que llevaba hoy era azul marino, diferente de la blusa blanca que llevaba cuando se fue. Intenté preguntar en voz baja, ¿por qué cambiaste de blusa? Araceli se detuvo un segundo y luego respondió rápidamente, «Oh, se me hizo una mancha y tuve que cambiarla». Sonrió a medias y se apresuró a la cocina. Me quedé allí con la taza de té en las manos, sintiéndome como si una roca me aplastara el pecho. Las palabras de M.R.S. Collins, de M.R. Johnson y la manera en que Araceli me respondió. Todo me obligó a dejar de ignorar las cosas. Esa noche estábamos cenando. Matthew estaba hablando sobre la escuela con su voz alegre, pero noté que Araceli solo asentía sin responderle como otras veces. Cuando Steven preguntó, «¿Ya terminaste de comer para que tu mamá pueda recoger los platos?» Matthew de repente se volvió hacia mí y dijo inocentemente, «Abuela, oh, mi mamá no me cantó para dormir anoche. Pero ayer sí cantó esa canción, Quito lindo, que siempre me cantas, y sonaba tan hermosa». Miré a Araceli, estaba sirviéndose comida sin reaccionar. Pero las palabras de Matthew eran como una aguja en mi corazón. Esa nana, ese Quito lindo que solía cantar a Steven e Ivone, solo Araceli y yo lo conocíamos en esta casa. ¿Por qué cantó ayer y no hoy? ¿Por qué cambió tan rápidamente? Me levanté a limpiar los platos. Pero mi mente ya no estaba allí. Recordé las veces que Aray salía de casa diciendo que iba a ver a una amiga, pero regresaba con una mirada extraña. Un día trajo un ramo de flores frescas, diciendo que una amiga se las había dado. Pero otro día se enojó cuando le pregunté, «¿A dónde fuiste hoy que llegaste tan tarde?» Solía pensar que eran cosas sin importancia, pero ahora parecían piezas de un gran secreto. No quería creer que Araceli me estaba ocultando algo, pero cada palabra, cada gesto suyo me hacía dudar. Aquella noche, después de limpiar la cocina, me senté en la mesa del comedor y saqué un cuaderno antiguo de un cajón. Mi mano temblaba mientras escribía la primera línea. 300 p.m. Araceli se va al mercado, regresa a las 6 de la tarde con una blusa azul. Actitud irritable. No sabía lo que estaba haciendo, pero sabía que no podía seguir fingiendo que nada pasaba. Seguí escribiendo. Ayer cantó a Matthew para que se durmiera tiernamente. Hoy fue fría y no cantó. Cada palabra era un golpe pesado, como si estuviera grabando mis sospechas en la realidad. Mi cuaderno antiguo ahora estaba lleno de notas sobre Araceli. Cada línea era una pieza de mi duda, como si estuviera pintando una imagen que no me atrevía a mirar. Me senté en la cocina, mirando el cuaderno con el corazón pesado. No podía seguir guardando todos estos pensamientos para mí. Eran como olas que subían y bajaban, dejándome sola en mi confusión. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que me entendiera, que no me juzgara, que no saltara a conclusiones.
Inmediatamente pensé en Carol, mi mejor amiga, que ha estado conmigo desde que éramos jóvenes, cuando solíamos sentarnos y tejer bajo un árbol y contarnos nuestras vidas. Tomé el teléfono, mi voz temblaba. Carol, ¿estás libre esta tarde? Vamos al café de la esquina. Necesito hablar. Carol aceptó de inmediato, su voz tan cálida como siempre. Estella sabía que algo andaba mal. Espérame. Voy en camino. Sentí un poco de alivio, pero la preocupación aún me pesaba. Me puse mi vieja bufanda y salí de casa hacia el pequeño café de la esquina donde Carol y yo habíamos compartido tantas alegrías y tristezas. El lugar era el mismo, con sus mesas de madera oscura y ese delicioso olor a café recién tostado. Elegí una mesa en un rincón donde la luz era tenue para que nadie oyera nuestra conversación. Me senté allí abrazando la taza de café caliente, pero con el alma fría. Me pregunté cómo iba a contarle todo a Carol. ¿Cómo iba a atreverme a admitir que estaba dudando de mi propia nuera? Carol llegó con un suéter ligero y una bolsa de verduras frescas. Se sentó y me miró directamente a los ojos con esa mirada aguda pero afectuosa. Estella, al ver tu cara, sé que algo grande está mal. Vamos, suéltalo. ¿Qué te tiene tan preocupada? Tomé una profunda respiración, intentando no que mi voz se quiebre. Pero cada palabra se quedó atascada en mi garganta. Le conté todo en resumen. La llamada de Iván desde el aeropuerto, el pasaporte de Araceli, la mujer idéntica a ella en el avión, y todos los pequeños detalles que había escrito desde cómo cambió de manos hasta cómo su estado de ánimo cambió de día a noche. Saqué la libreta de mi bolso y se la di. Aquí lo escribí todo. No sé si estoy imaginando cosas, pero ya no puedo ser una tonta más. Carol hojeó las páginas con el ceño fruncido. Leyó mi letra temblorosa lentamente. «¿Has notado todo, Estella?», dijo en voz seria. «Cada vez que se va y vuelve es como si fuera otra persona». «¿Qué piensas que es?». Negué con la cabeza, sujetando la taza de café. «No sé, Carol. Solo sé que tengo miedo. Miedo de que Araceli esté escondiendo algo. Miedo de que mi familia se rompa si cavo más profundo. Pero no puedo parar. Tengo que saber la verdad. Por Steven, por Matthew». Carol colocó su taza en la mesa y me miró con determinación. «No puedes engañar a una mujer fácilmente, Estella. ¿Qué te dice tu instinto? Estoy segura de que aquí hay algo sospechoso. Tienes que llegar al fondo de esto». Vacilé y mi voz se convirtió en un susurro. «Pero, ¿y si estoy equivocada? ¿Y si lastimo a Steven?». Carol me interrumpió firmemente. «Confía en tu instinto. Si no encuentras la verdad, siempre vivirás con la duda, y no podrás proteger a Matthew o a Steven». Justo entonces la señora Jenkins, la mujer que vende verduras en el mercado y a quien conozco, entró en la cafetería. Me reconoció y sonrió. «Señora Brooks, qué coincidencia. La semana pasada vi a tu nuera en el mercado. Era tan amable. Incluso compró un manojo extra de cilantro para cocinar. Pero esta mañana vino otra vez tan seria. No dijo ni hola. Compró sus verduras y se fue». «¿Le pasa algo a tu nuera?». Forcé una sonrisa y respondí, «Debe estar cansada, Marie». Pero por dentro me sentía como si me estuviera ahogando. Otra persona que notó lo extraño que era Araceli. Le di las gracias a la señora Jenkins, la vi marcharse y me volví hacia Carol. El pánico se reflejaba en mis ojos. Carol tomó mi mano y su voz se suavizó. «¿Ves, Estella? No es solo tú. Hasta los vecinos notan lo mismo. No te mientas más. Sigue escribiendo todo y si es necesario, tendrás que seguirla. No para lastimarla, sino para proteger a tu familia». Asentí, pero mi corazón se hundió. Sabía que Carol tenía razón, pero la idea de seguir a mi propia nuera me hacía sentir como si estuviera traicionando a mi familia. Toda mi vida me dediqué a cuidar esta casa, y ahora tenía que hacer algo que nunca imaginé. «Investiga uno de los míos». Aquella tarde volví a casa, con la cabeza aún en un lío. Araceli salió de la casa llevando su cesta roja habitual. «Mamá, voy al mercado un momento», dijo con voz suave. Asentí, pero en cuanto desapareció tras la verja,
abrí mi cuaderno y escribí 300 p.m. Araceli se va al mercado con una cesta roja. Actitud normal. Me quedé allí mirando el reloj contando cada minuto. A las 6, Araceli regresó, pero la cesta que llevaba en la mano era ahora azul. Me sorprendí y le pregunté, ¿cambiaste la cesta? Sonrió rápidamente y respondió, sí, la otra se rompió y una amiga me prestó esta. Asentí, pero mis manos temblaban mientras añadía al cuaderno. Regresó a las 6 de la tarde, llevando una cesta azul, voz un poco apresurada. Mis notas se acumulaban. Cada línea me acercaba un paso a la verdad, pero también un paso más lejos de la imagen de la vieja madre que solo sabe amar y confiar. El fin de semana, Steven se fue temprano a trabajar de noche y Matthew estaba en una actividad escolar, dejando la casa en silencio, solo para Arai y yo. Estuve limpiando la mesa del comedor, intentando mantenerme ocupada para alejar las dudas que me consumían. Pero entonces Araceli bajó de su habitación con un vestido de flores amarillo pálido, tan fresca como el día de su boda. Mamá, voy al mercado un momento, dijo con voz suave. Tomó su cesta de mimbre habitual y se fue. Asentí sonriendo, pero dentro de mí una voz insistía, síguela, Estella. Ve a buscar la verdad. No lo pensé 2 veces. Tomé mi vieja mantilla, me la puse en la cabeza para cubrirme un poco la cara y salí de la casa en silencio, manteniendo una distancia segura tras Araceli. El sol estaba caliente, el sudor me empapaba la espalda, pero no me importaba. Solo quería saber a dónde iba realmente, qué estaba haciendo. Araceli caminaba rápidamente por la calle empedrada que llevaba al mercado. Pero de repente, en lugar de girar a la derecha como siempre, giró a la izquierda por un callejón detrás de un vecindario de clase trabajadora. Las casas eran viejas, apiñadas entre sí con pintura descascarillada y techos de lata oxidada. Me detuve, el corazón latiendo con fuerza, intentando esconderme detrás de algunas bicicletas aparcadas en la acera. Araceli no miró atrás. Siguió caminando. Entró en un callejón aún más estrecho donde apenas llegaba la luz del sol. Me escondí detrás de un taller de mecánica donde un hombre estaba concentrado en ajustar tornillos. Vi a Araceli detenerse frente a una vieja puerta de madera, llamar suavemente y luego entrar y desaparecer. Me quedé allí, respirando con dificultad, con la cabeza dándome vueltas. ¿Qué estaba haciendo mi nuera allí? No era el mercado ni ninguna de las casas de amigos que había mencionado. Quería caminar hacia allí, llamar a la puerta y preguntarle directamente, pero mis pies parecían estar clavados en el suelo. Temía la verdad, temía que lo que estaba a punto de descubrir lo destruiría todo. Al final me di la vuelta y volví a casa, llena de preguntas, cada paso más pesado que el anterior. Acababa de abrir la puerta cuando me quedé helada. Araceli estaba en la cocina, cortando verduras con una blusa blanca, completamente diferente del vestido floral que había llevado. Fruncía el ceño y me miraba con ojos fríos y agudos. ¿A dónde fuiste, mamá? ¿Qué acabas de llegar? Me quedé helada, con la boca seca, incapaz de decir una palabra. Solo unos minutos antes, la había visto entrar en ese callejón con un vestido amarillo. ¿Cómo podía haber regresado tan rápido? ¿Y esta blusa? Tartamudeé. Solo fui a dar un paseo, eso es todo. Araceli asintió sin decir nada más, pero su mirada me envió un escalofrío por la espalda. Subí a mi habitación fingiendo que buscaba algo. Pero en realidad era para escapar de esa mirada, para calmar mi corazón que latía desbocado en mi pecho. Esa noche estaba sentada tejiendo cuando Matthew irrumpió en mi habitación, con las mejillas rojas de jugar en el patio. Me abrazó las piernas, sollozando. Abuela, mi mamá me gritó solo porque dejé caer un lápiz. No como ayer. Ayer fue tan amable, incluso me abrazó. Lo tomé en mis brazos, le acaricié la cabeza, pero por dentro me sentía arder. Tu mamá estaba cansada, cariño. No estés triste, dije, pero mi voz temblaba. Matthew escondió la cara en mi hombro y murmuró, abuela, quiero a la mamá de ayer. Lo abracé más fuerte, las lágrimas a punto de caer. Las palabras de mi nieto eran como un cuchillo, grabando aún más mis sospechas. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo. Las imágenes se repetían una y otra vez en mi cabeza. Araceli en el vestido floral entrando en el callejón.
Araceli en la blusa blanca de pie en la cocina. Y la voz de Iván. Está en mi vuelo. Saqué el cuaderno del cajón y escribí una frase. Ni siquiera me atreví a creerme. Quizás no sean la misma persona. Esa frase se sintió como una maldición y me hizo temblar. Al día siguiente decidí volver a ese callejón. No podía soportar más la duda. Tomé la foto familiar que cuelga en el salón, la de Araceli sonriendo radiante junto a Steven y Matthew. La sostuve con fuerza y salí de casa, decidida pero aterrorizada. El callejón era el mismo que el día anterior, silencioso y sombrío. Me detuve junto a un puesto de maíz donde una mujer de mediana edad abanicaba el carbón. Le mostré la foto y pregunté: disculpe, ¿ha visto a esta joven por aquí? La mujer la miró de cerca y luego señaló: oh sí, por supuesto. Viene y va a menudo de la casa número 14, esa de allí. La agradecí con el corazón latiendo en la garganta, y me dirigí directamente a esa casa. La casa número 14 apareció frente a mí con paredes manchadas, una puerta de madera descascarillada y una maceta con una margarita marchita en el marco de la ventana. Me quedé allí con las manos temblando, sintiendo que el mundo entero contenía la respiración conmigo. Llamé a la puerta, y cada golpe sonaba como un golpe de martillo en mi pecho. La puerta se abrió y me quedé sin habla. Delante de mí había una mujer idéntica a Araceli, desde su rostro hasta su cuerpo y su larga cabellera negra. La única diferencia era su mirada asustada y sus manos que temblaban mientras sostenía un trapo. Tartamudeé y mi voz se quebró. Araceli. La joven mujer dio un respingo, sujetó el trapo con fuerza y trató de cerrar la puerta de golpe. Pero entonces otra voz se escuchó desde dentro. Una voz suave pero firme. Isidora, no te escondas más. Sabes que esto está mal. Miré hacia arriba y vi a una joven mujer salir de una esquina de la habitación, parada justo detrás de la mujer que se parecía tanto a Araceli. Era delgada, con el cabello recogido en un moño y tenía una mirada inteligente pero amable. Me miró y sonrió ligeramente. Mi nombre es Lucy Miller, la compañera de cuarto de Isidora, señora Brooks. Por favor, entra. Es hora de que conocieras la verdad. Tomé una profunda respiración, intentando mantener mis piernas firmes, y entré en esa pequeña casa de techo de lata. Las paredes estaban manchadas, el suelo de concreto estaba agrietado y flotaba un olor tenue a desinfectante en el aire. En una esquina, un anciano tosía débilmente. Acostado en una vieja cama cubierta con una manta deshilachada. Sentí que el espacio me aplastaba, pero aún así caminé y me senté en la silla de madera que Lucy me indicó. La mujer idéntica a Araceli bajó la cara y su voz fue apenas un susurro. Lo siento. No soy Araceli. Mi nombre es Isidora. La miré, mi mente era un torbellino, sin poder decir nada. Isidora. El nombre era extraño, pero el rostro era demasiado familiar. Crucé las manos, intentando mantener mi voz firme. Explícame por qué te pareces tanto a mi nuera y por qué apareces en mi casa. Isidora levantó la vista, sus ojos llenos de culpa, pero no respondió de inmediato. En su lugar, Lucy se sentó a su lado. Sirvió un vaso de agua de una vieja botella de plástico y comenzó a hablar. Isidora es muy pobre, señora Brooks, dijo Lucy con una voz calmada y clara. Sus padres adoptivos están muy enfermos, especialmente el hombre que está acostado allí. Hace unos años, Isidora conoció a Araceli por casualidad en un mercado. Se parecían tanto que Araceli aprovechó eso. Le propuso a Isidora que se hiciera pasar por ella, que la reemplazara por unas horas cada vez que ella necesitara. Isidora no quería, pero Araceli le pagaba muy bien, y su familia necesitaba el dinero para medicamentos. Miré a Isidora y vi que tenía la cabeza baja, sujetando el trapo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Reemplazarla para qué? Insistí, mi voz llena de incredulidad. ¿Por qué necesitaría Araceli a alguien que se hiciera pasar por ella? Isidora levantó la vista, su voz temblaba. No sé todo, señora. Ella solo me decía simplemente quédate en la casa por unas horas, haz algunas cosas como ir al mercado, cuidar al niño, y luego me daría dinero, mucho dinero, suficiente para comprar medicamentos para mis padres. No me atreví a preguntar por más. Bajó la cabeza y comenzaron a rodar lágrimas por sus mejillas.
La miré sintiendo un nudo en el pecho. Cada detalle extraño de los últimos meses cobró sentido. El cambio en la forma de escribir, la personalidad que a veces era dulce y a veces amarga. La voz que a veces era suave y a veces fría. Todo encajaba ahora, como las últimas piezas de un rompecabezas que había rechazado ver. Lucy continuó con una mirada más aguda. No sé si esto ayuda, pero una vez vi a Araeli con un hombre muy elegante. Su nombre es Charles Thompson. Oí el nombre cuando estaban hablando en una cafetería. Se llamaban cariñosamente Honey. En ese momento Isidora estaba esperando afuera en el coche sin entender nada. El nombre Charles Thompson fue como un cuchillo en mi corazón. Recordé las palabras de Ivan. Ella está sentada en primera clase junto a un hombre rico. La pequeña habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Intenté mantener la calma. Pero mis manos temblaban tanto que derribé el vaso de agua. Lucy se apresuró a limpiarlo, pero yo solo sacudí la cabeza. Mi voz se ahogó. Araeli está engañando a mi familia. Isidora se derrumbó con la voz ahogada en sollozos. Lo siento mucho, señora. No quería hacer daño a nadie. Solo quería salvar a mis padres. La miré a esta joven mujer con una cara idéntica a la de Araeli, pero con una mirada llena de dolor y arrepentimiento. Quería enojarme. Quería gritar. Pero al ver a Isidora, solo sentí lástima. No era la mente maestra. Solo era una pieza en el juego de Araeli. Todo se desmoronaba frente a mis ojos. Me levanté tratando de que mi voz sonara firme. Isidora. ¿Sabes dónde está Araeli? ¿Sabes qué hace cuando te pide que te hagas pasar por ella? Isidora negó con la cabeza, aún llorando. No lo sé, señora. Solo me decía que hiciera lo que me pedía y que me pagaría. No me atreví a preguntar por más. Lucy puso una mano en su hombro para consolarla y luego se dirigió a mí. Señora Brooks, sé que esto es muy doloroso para usted, pero Isidora también es una víctima. No tenía otra opción. Miré alrededor de la humilde casa, oyendo la voz débil del hombre en la cama. Entendí la desesperación de Isidora, pero eso no borró la sensación de traición que sentía. Apreté los puños, tratando de contener las lágrimas. No te culpo, Isidora, pero necesito saber la verdad. Necesito proteger a mi hijo y a mi nieto. Me levanté sintiendo que el mundo se desplomaba sobre mí. Gracias, Lucy, por decirme la verdad. Volveré. Salí de la casa y el sol brillante afuera me cegó, pero mi corazón estaba frío. Al día siguiente volví a ese pequeño callejón donde las paredes sucias y la puerta de madera descascarillada se habían convertido en una obsesión en mi mente. El sol aún estaba caliente, pero sentía un frío dentro, como si llevara una brisa fría de dudas sin resolver. Llamé a la puerta del número 14, sujetando la foto familiar como si fuera un amuleto que me diera el valor para enfrentar la verdad. Esta vez, Isidora no parecía tan asustada. Abrió la puerta con una mirada aún tímida pero más calmada y me invitó a entrar. Señora Brooks, la estaba esperando. Por favor, pase. La casa seguía siendo pequeña, con ese olor a desinfectante y el débil sonido de tos del hombre en la cama. Me senté en la vieja silla de madera y miré a Isidora. Llevaba una blusa sencilla, su cabello en un moño suelto. Parecía cansada pero ya no tenía miedo. Tomé una profunda respiración y dije en voz baja, Isidora, quiero conocer a tu madre adoptiva. Necesito entender todo esto mejor. Isidora asintió y me llevó a una esquina de la habitación donde una mujer muy delgada con el cabello completamente blanco estaba acostada en la cama. Sus ojos nublados mirando al techo. Era la señora Jones, la madre adoptiva de Isidora. Tomé su mano frágil y me presenté. Soy Estella Brooks, la madre de Steven, el esposo de Araceli. La señora Jones me miró respirando con dificultad, y dijo en voz débil, Isidora no es mi sangre. Es una niña que adopté cuando era un recién nacido. Sus palabras fueron como un golpe de martillo en mi cabeza. Me quedé paralizada, mi corazón latiendo más rápido, pero intenté que mi voz sonara calmada. Por favor, cuénteme cómo sucedió. La mujer tosió y luego comenzó lentamente a contarme una historia a la que no estaba preparada.
Hace muchos años, era una enfermera en un hospital de un pequeño pueblo. Comenzó su voz temblando. Una familia muy pobre tenía gemelos. Eran tan pobres que no podían mantener a ambos. La madre estaba llorando. Dijo que solo podía mantener a uno. Al otro lo iban a abandonar. Mi corazón se rompió. No podía dejar que abandonaran a ese bebé. Así que la adopté. Esa es Isidora. Se detuvo para toser y luego me miró con un amor inmenso. La crié como si fuera mi propia hija, pero siempre supe que siempre había querido encontrar a sus padres reales. No tengo nada que darle más que mi amor y esta casa. Me senté allí sujetando el borde de la silla, mi cabeza dándome vueltas. ¿Sabe quiénes son los padres biológicos de Isidora?, pregunté, mi voz temblando. La señora Jones negó con la cabeza. Solo sé que eran una familia pobre de un pueblo cercano. No pregunté mucho. Solo quería salvar al niño. Miré a Isidora y la vi con la cabeza baja, lágrimas rodando por sus mejillas. Señora Brooks, no sé nada sobre mis padres biológicos, dijo, su voz ahogada. Pero cuando conocí a Araceli, pensé que tal vez ella sabía algo. Se parece mucho a mí. Pero nunca me dijo nada sobre eso. Sentí una falta de aire. Le pedí a la señora Jones que me dejara ver sus viejos documentos, esperando encontrar alguna pista. Señaló un antiguo armario de madera. Isidora sacó un sobre amarillo y me lo dio. Dentro había una copia de algunos documentos del hospital con la fecha de nacimiento de Isidora. Leí rápidamente y sentí que mi corazón se detenía. La fecha de nacimiento de Isidora era exactamente la misma que la de Araceli, la que había visto en sus documentos cuando se casó con Steven. Agarré los documentos con manos temblorosas y miré a Isidora. Tú y Araceli podrían ser hermanas gemelas, dije con la voz perdida. Isidora se desmoronó, llorando, cubriéndose la cara. ¿Entonces Arai es mi hermana? ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué me hizo hacer todo eso? La miré con el corazón destrozado. Recordé los días en que Araceli venía a mi casa, radiante y segura de sí misma. Como si hubiera nacido para ser la esposa y madre perfecta. La había amado. Creía que me daría felicidad a Steven. Pero ahora sabía que no solo había engañado a mi familia, sino que también había utilizado a su propia hermana, haciéndola pasar por ella para ocultar secretos que ni siquiera me atrevía a imaginar. Me levanté, puse la mano en el hombro de Isidora y mi voz, aunque firme, no podía ocultar el dolor. Isidora, desde hoy en adelante no dejaré que nadie más te tome ventaja. Voy a ayudar a tus padres con su enfermedad, pero a cambio, tienes que cooperar conmigo. Necesito llevar esta verdad a la luz por Steven, por Matthew. Isidora asintió, aún llorando. Te ayudaré. No quiero vivir en esta mentira más. La miré y vi sinceridad en sus ojos y por primera vez sentí un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Salí de la casa y caminé por el callejón, con el alma en desorden. Pasé por el mercado bullicioso donde la gente estaba comprando y riendo. Pero en mi mente las palabras de la señora Jones resonaban como campanas. 2 gemelas, una abandonada, la otra criada. Y ahora sus destinos se habían cruzado en mi propia familia. Volví a casa con el alma en desorden, como un campo después de una tormenta. La verdad sobre Araceli e Isidora, el secreto de las gemelas, era una piedra aplastando mi pecho. Me encontraba en un cruce de caminos para el que no estaba preparada para enfrentar a mi nuera. La mujer que nos había engañado a todos y revelar la verdad a Steven y Matthew. Aquella noche llamé a Ivan. Mi voz era firme, aunque mi corazón temblaba. Ivan, tienes que volver mañana por la noche. Hay algunas cosas que necesito que aclares. Ivan estaba sorprendido. Podía escuchar la preocupación en su voz. Mamá, ¿ha pasado algo serio? Dije secamente. Solo ven, cariño. Te necesito. ¿Y si puedes traer el pasaporte electrónico de Araceli? No hizo más preguntas. Solo dijo, sí, mamá. Estaré allí. Colgué y me senté sintiendo que el mundo entero se me venía encima. Sabía que la noche siguiente sería una que nadie en esta familia olvidaría. Al día siguiente me levanté temprano y preparé una gran cena familiar.
Puse un mantel blanco en la mesa, encendí algunas velas. Cociné el chili que Steven tanto le gusta y el pescado asado que Matthew siempre pide. Quería que esta cena fuera especial, no para celebrar, sino para marcar un antes y un después. Estuve en la cocina cortando verduras, pero mi mente estaba en otro lugar, entre ese callejón oscuro y las palabras de Isidora. Me dije que tenía que ser fuerte por Steven, por Matthew. Pero cada corte del cuchillo se sentía como un corte en mi propio corazón. Steven llegó a casa cuando ya estaba oscureciendo, cansado del trabajo. Al ver la mesa puesta, se sorprendió. ¿Qué celebramos? ¿Por qué hiciste tanta comida, mamá? Sonreí, tratando de parecer calmada. Solo quería que todos tuviéramos una cena agradable. Siéntate, cariño. Araeli entró con su vestido azul claro, una sonrisa suave, pero un poco de nerviosismo en los ojos. Matthew corrió a abrazar mis piernas. Abuela, el pescado huele tan bien. Le acaricié la cabeza con un nudo en la garganta. Sabía que después de esta noche la sonrisa inocente de Matthew ya no sería tan libre. Nos sentamos a la mesa, y al principio el ambiente era animado. Steven habló sobre el trabajo. Matthew habló emocionado sobre el dibujo que había hecho en la escuela. Araceli asintió comentando de vez en cuando, pero noté que su mano temblaba un poco mientras sostenía la cuchara. Tomé una profunda respiración y señalé a Iván, que estaba esperando afuera. Entró y detrás de él estaba Isidora con un vestido sencillo, su rostro igual al de Araceli, pero con una mirada llena de angustia. Todos a la mesa se quedaron en silencio. Matthew miró confundido de Aray a Isidora y preguntó inocentemente ¿por qué hay dos mamás? Steven palideció, dejó caer la cuchara y Araceli se levantó gritando ¿qué es esto, mamá? Me levanté sujetando el borde de la mesa para no temblar. Siéntate, Araceli, dije con una voz lenta pero firme. Necesito que aclaramos todo. Empecé a contar la historia, y cada palabra me destrozaba por dentro. La llamada de Iván desde el aeropuerto cuando vio a Isidora en un vuelo a Francia. Aunque ella estaba en casa, el momento en que cambió de manos para escribir. Su personalidad a veces dulce y a veces amarga, y finalmente mi visita al callejón donde conocí a Isidora y descubrí el secreto de los gemelos. Tú y Isidora son hermanas gemelas, dije mirándola directamente a los ojos. Tomaste ventaja de tu hermana para ocultar la verdad. Cuéntanos la verdad. Araceli temblaba, su rostro tan blanco como el papel. Gritó tratando de defenderse. Ella lo está inventando todo para humillarme. ¿Cómo te atreves? Pero Ivone se acercó y colocó una pila de papeles sobre la mesa con un golpe. Esto es una copia de tu pasaporte electrónico con el sello de entrada y salida de Francia. Dijo con una voz dura. No puedes estar en casa y volar a Francia al mismo tiempo. Araceli miró los papeles, sus labios apretados, sin poder decir nada. Matthew, sentado a su lado, de repente intervino con una voz inocente pero dolorida. Es verdad, abuela. Algunos días mi mamá es un ángel y otros días es realmente mala. No me gusta la madre mala. Las palabras de mi nieto fueron como un cuchillo, y tuve que contenerme para no llorar. El aire en la habitación se sentía tan pesado que era difícil respirar. Asentí y señalé a Lucy, que acababa de entrar por la puerta trasera. Ella estaba allí con su mirada aguda y dijo a todos, vi a Araceli con Charles Thompson. Se llamaban cariño y fue ella quien contrató a Isidora para que se hiciera pasar por ella y engañar a la familia. Steven se volvió hacia su esposa, su voz estrangulada. ¿Es verdad, Araceli? Dime. ¿Es verdad? Araceli mordió su labio en silencio durante un largo momento y luego gritó de repente, su voz llena de furia. Sí, es verdad. Tengo un amante. Estoy harta de esta vida miserable. Estoy harta de ser la nuera en esta casa. Charles me da una vida 100 veces mejor. Y tú, Steven, no vales para nada. Sus palabras fueron como una bomba que explotó en la habitación. Steven se quedó paralizado, apretando los puños hasta que se pusieron blancos. Matthew se rompió en llanto y corrió a abrazarme, su voz temblando. Abuela, ¿qué dijo mi mamá? La abracé con fuerza y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Miré a Araceli con el corazón roto.
Ella estaba allí con una mirada fría sin una pizca de arrepentimiento. Steven se levantó, su voz temblando. Araceli, ¿de verdad piensas eso? Ella se volvió y se fue sin responder. Isidora, que había estado callada a un lado, de repente habló con una voz baja pero clara. Hermana, no tenías que hacerles daño así. Solo quería ayudarte, pero no sabía que llegarías tan lejos. Araceli la miró con furia, pero no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró de golpe, dejando la habitación en un doloroso silencio. Después de esa noche de confrontación, el aire en mi casa se sentía como si le hubieran robado la vida. El salón que antes estaba lleno con las risas de Matthew y las conversaciones de Steven ahora estaba en un silencio que sofocaba. Había vivido toda mi vida por mi familia, pero ahora me sentía como alguien que acababa de sobrevivir a un huracán, de pie en medio de los escombros de la casa que tanto había cuidado. Araceli se fue después de gritar esas palabras amargas, dejando a Steven con una mirada vacía y a Matthew con lágrimas inocentes. Supe que todo había cambiado para siempre. Una semana después, Steven y Araceli fueron al tribunal para el divorcio. No fui, pero Steven me contó después, su voz seca como si hubiera perdido su alma. Mamá. Ella no me miró ni a Matthew. Firmó los papeles y se fue con ese hombre como si nunca hubiéramos existido. Me senté a su lado, tomando su mano, tratando de no llorar. Araceli no pidió la custodia de Matthew, como si el niño fuera solo parte de una obra de la que se había cansado. Mi corazón se rompió no solo por Steven, sino por Matthew, un niño de 7 años que no merecía ser abandonado así. No te preocupes, cariño, dije, mi voz temblando. Siempre estaré aquí, y Matthew nunca estará sin amor. Pero dentro de mí sabía que esta herida tardaría mucho en sanar. Steven se desmoronó. Se volvió callado, hablaba poco. Se sumergió en su trabajo o se sentaba mirando a Matthew jugar en el patio. Miré a mi hijo y vi en sus ojos la misma tristeza que mi esposo Rafael tenía en sus últimos días cuando sabía que no podría quedarse con nosotros. Quería abrazarlo para decirle que todo estaría bien. Pero no sabía por dónde empezar. Afortunadamente Isidora apareció, silenciosa como una pequeña luz en la oscuridad. Venía a la casa todos los días. Traía contenedores de comida caliente, se sentaba a jugar con Matthew y secaba sus lágrimas cuando él preguntaba, «Tía, ¿dónde fue mi mamá realmente?» Miré a Isidora, y esa cara idéntica a la de Aracelis, pero con un corazón completamente diferente. Era dulce, paciente y siempre encontraba una manera de hacer reír a Matthew. Una tarde vi a Matthew correr a abrazar a Isidora con su voz alegre. «Mamá, Isidora, enséñame a dibujar un pequeño pájaro». Me sorprendí. Mi corazón se apretó. El niño la llamaba mamá con una sonrisa libre que no había visto en mucho tiempo. Isidora rió y le acarició la cabeza. «Por supuesto, mi amor, pero tienes que dibujarlo muy bonito para que pueda verlo». Estuve allí, con lágrimas rodando por mis mejillas. Las palabras inocentes de Matthew eran como medicina que aliviaba mi dolor. Supe que Isidora no solo había reemplazado a Araeli durante aquellos días de engaño, sino que se estaba convirtiendo en parte de nuestra familia con su propio corazón sincero. Una noche, mientras limpiaba la cocina, Steven me llamó al salón. Estaba allí con un pequeño anillo en sus manos temblorosas. Su mirada era una mezcla de nervios y determinación. Isidora estaba a su lado con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Steven se arrodilló y su voz se quebró. «Isidora, no quiero perder más tiempo. Tú trajiste luz de nuevo a mí y a Matthew. ¿Aceptarías ser mi esposa y la madre de Matthew?» Isidora se desmoronó en llanto, mirándome como si buscara mi aprobación. Me acerqué, tomé su mano y asentí suavemente. «Te lo mereces, cariño. Has sido parte de esta familia por mucho tiempo». Me abrazó. Sus lágrimas mojaron mi hombro y supe que ese era el momento en que nuestra familia comenzaba a sanar. La boda de Steven e Isidora fue pronto después. Algo pequeño pero lleno de amor. Estuve en el patio mirando las rosas rojas atadas a la cerca. Escuchando la risa de Matthew mientras se ponía su pequeño traje, siendo el pequeño padrino de su padre. Ivan regresó de un viaje de trabajo y se paró junto a su hermano con una sonrisa tan radiante como el día en que se puso por primera vez su uniforme de piloto. Me senté en la primera fila,
con lágrimas rodando por mis mejillas. No eran lágrimas de pérdida, sino de felicidad. Miré a Isidora en su sencillo vestido de novia, sosteniendo la mano de Steven, y supe que nuestra familia había encontrado un corazón sincero. Después de perder a un estafador, la vida regresó a la normalidad. Isidora mantuvo su vida sencilla, cuidando de Steven y Matthew con todo su amor. Cocinaba comidas calientes. Cantaba a Matthew para que se durmiera con la misma celito lindo que solía cantar a mis hijos. Cada noche se sentaba junto a Steven, escuchando cómo hablaba de sus planos y proyectos con una mirada llena de orgullo. Matthew ya no preguntaba por su otra madre. Simplemente se acurrucaba con Isidora, llamándola mamá con una sonrisa radiante. Miré a mi familia y vi cómo las heridas comenzaban a cerrarse. Una noche tardía, me senté en el porche. El viento soplaba suavemente en el jardín. Se oía la risa de Matthew desde dentro, mezclada con la voz dulce de Isidora. Miré dentro y vi a Steven concentrado en su trabajo mientras Isidora preparaba una taza de té para él, colocándola a su lado y dándole un suave beso en la frente. Sonreí sintiendo mi corazón finalmente en paz. Pensé en el largo camino que había recorrido desde las primeras dudas, desde la llamada de Iván hasta ese oscuro callejón donde descubrí la verdad. La verdad había sido cruel, pero como solía decir mi esposo Rafael, la verdad te hará libre, Estella. Y así fue. La verdad nos hizo libres. Nos trajo a Isidora y nos dio un nuevo comienzo, mucho más brillante y feliz. La historia que acabas de escuchar ha sido cambiada de nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No se la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien la escuche y se detenga a reflexionar sobre cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propias casas. Me pregunto si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentar todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino para alguien más. Dios siempre bendice y estoy convencida de que el coraje nos lleva a mejores días. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo con dos de las historias más queridas de los canales. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.